Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabemos podría ser solo una ilusión? La lógica, mi principal herramienta para intentar entender el mundo, a veces me juega malas pasadas, enfrentándome a contradicciones. Y estoy seguro de que tú también lo has sentido. Hoy quiero invitarte a un viaje por 7 paradojas filosóficas que sacudieron mi visión de la realidad y, tal vez, hagan lo mismo contigo. Estas incógnitas no solo rompen estereotipos, sino que también nos hacen dudar de lo obvio, llevándonos a conclusiones inesperadas. Y dejemos algo claro desde el principio. No soy una enciclopedia ni pretendo tener la verdad absoluta. Estoy aquí para compartir ideas, provocar reflexiones y tal vez empujarte un poco hacia tus propios descubrimientos. Prepárate. Será difícil, será extraño, pero sin duda increíblemente interesante. Vamos a rompernos la cabeza. Primera paradoja del mentiroso. Empecemos con un golpe directo a la mente. Imaginen a una persona que dice, estoy mintiendo. Listo. Con eso basta para que su conciencia empiece a enredarse en un nudo. Si está mintiendo, entonces dice la verdad. Pero si dice la verdad, entonces está mintiendo. ¿Divertido no? Bienvenidos al tiro al blanco filosófico, donde la lógica dispara contra sí misma. Esta paradoja es como un botón de error del sistema para nuestro cerebro. Amamos el lenguaje, confiamos en su poder para explicar y ordenar el mundo, pero parece que nos juega una mala pasada. Es como intentar atrapar una burbuja de jabón que explota en tus manos mientras susurra. ¿De verdad creíste en mí? Y ahora reflexionen. Si una frase tan sencilla puede hacer que la lógica colapse, ¿qué podemos decir del resto de lo que pronunciamos? Quizás las palabras nunca fueron hechas para transmitir la verdad. Tal vez son solo un espejo distorsionado que finge reflejar la realidad. Y aquí va el desafío para ustedes. ¿Es el lenguaje un puente hacia la verdad o un abismo que nos lleva al caos? Piensen con cuidado, porque en esta paradoja es fácil perder no solo el pensamiento lógico, sino también los últimos vestigios del sentido común. Dos. La paradoja de Zenón. Aquiles y la tortuga. Imagina a Aquiles, el héroe rápido como el viento, enfrentándose en una carrera contra una tortuga. Sí, la criatura más lenta del mundo. Y aquí están los dos en la línea de salida. Aquiles corre como una bala, mientras que la tortuga arranca con ventaja. Fácil, ¿no? Aquiles debería pasarla en segundos, o tal vez no. Según Zenón, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Así es, incluso si corre hasta que se le caigan las sandalias. ¿Por qué? Cada vez que Aquiles llega al lugar donde estaba la tortuga, ésta ya ha avanzado un poquito más. Y cuando vuelve a reducir la distancia, la tortuga nuevamente se le adelanta. Es un juego infinito. ¿Absurdo? Claro que sí. Todos hemos visto cómo la gente se adelanta en una carrera o cómo alcanzan el autobús en el último segundo. Pero Zenón, maestro del troleo filosófico, nos dice: las apariencias engañan, amigos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una paradoja del movimiento o una burla a nuestra fe en el tiempo y el espacio? ¿Y si estos conceptos no son más que una herramienta mental para evitar que perdamos la cordura? Y ahora, la pregunta para ti: ¿y si Aquiles nunca alcanza a la tortuga? ¿O tal vez nosotros mismos somos esas tortugas, avanzando lentamente en un universo infinito? Piénsalo, pero no demasiado, porque, quién sabe,
Tal vez la tortuga te deje atrás a ti también. Tercera, la paradoja del barco de Teseo. Ahora imagina que tienes un barco. Cada año cambias una tabla, luego el mástil, más tarde las velas. Y así, pieza por pieza reemplazas todo. Al final, no queda ni un solo fragmento del barco original. Entonces, aquí va la gran pregunta. ¿Es todavía el mismo barco o ya es otro? Este truco filosófico, conocido como la paradoja del barco de Teseo, es una auténtica trampa para la mente. Pero espera, porque esto no se trata solo de barcos. Toma esta idea y aplícala a ti mismo. Todas las células de tu cuerpo se renuevan cada pocos años. Incluso tu cerebro, ese gran director de orquesta de tu yo, reescribe sus conexiones constantemente. Entonces, ¿sigues siendo la misma persona que comía helados de chocolate en la infancia? ¿O eres alguien completamente distinto que solo finge ser tú? Y aquí llega lo inquietante. Si incluso tú mismo cambias tanto que ya no te reconoces, ¿existe algo que permanezca inmutable? ¿O somos todos barcos navegando en un mar de cambios, perdiendo nuestra esencia en cada ola? Así que piénsalo. Y mientras lo haces, échale un vistazo a tu propio barco. No vaya a ser que alguien lo haya reemplazado mientras estabas distraído. Cuarta, la paradoja del libre albedrío. Ahora imagina esto. Estás jugando ajedrez contra el mismísimo universo. Pero hay un problema. Todos tus movimientos ya están escritos en su gran libro de leyes. Cada pensamiento, cada acción que tomas, es el resultado de miles de millones de causas y efectos interconectados. Entonces, ¿dónde queda tu libertad? ¿O acaso solo eres un peón en un tablero, movido por una mano invisible? Esta paradoja del libre albedrío ataca directamente a nuestra percepción de lo que somos. Nos encanta pensar que elegimos nuestro propio camino, pero ¿qué pasa si todo ya estaba predeterminado? Desde tu sabor favorito de helado hasta este mismo momento en el que estás viendo este video. Tal vez incluso tu decisión de ser libre no sea más que el resultado de un pequeño destello eléctrico en tu cerebro, provocado por átomos que ni siquiera controlas. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y si la libertad es solo un juguete brillante con el que el universo nos entretiene, mientras seguimos obedeciendo sus reglas? Pero calma, no entres en pánico. Quizá reconocer nuestra falta de libertad sea el primer paso hacia una libertad auténtica. Así que dime, ¿eres libre o solo crees que lo eres? Reflexiona, mientras el universo sigue escribiendo tu próxima jugada. La paradoja del cocodrilo. Ahora imagina esto. Un cocodrilo secuestra a un niño. Sí, ya sé, qué forma tan surrealista de empezar un dilema. Y declara:
Si adivinas si lo devolveré o no, entonces lo devolveré. Y ahí estás tú, atrapado en una trampa lógica que el cocodrilo ha diseñado con una precisión maquiavélica. Si dices, no lo devolverá, entras directamente en un show de absurdos. Porque si el cocodrilo realmente no lo devuelve, estaría incumpliendo su promesa ya que acertaste. Pero si lo devuelve, entonces tu respuesta fue incorrecta y técnicamente no tendría obligación de devolver al niño. ¿Ya empieza a doler la cabeza? Este paradoja es como una broma cósmica sobre cómo la lógica puede devorar a sí misma. Ahora ponte en esa situación. ¿Qué responderías? ¿Lo devolverá o no lo devolverá? ¿O preferirías quedarte en silencio esperando que el cocodrilo cambie de opinión? Pero espera, ¿acaso el propio cocodrilo no está atrapado en el enredo de sus propias palabras? Esta paradoja no es solo un rompecabezas, es un espejo que nos muestra cómo nuestras palabras pueden convertirse en una prisión tan complicada que ni siquiera un cocodrilo puede escapar de ella. Así que reflexiona. Pero cuidado, pensar demasiado podría atraparte en la misma trampa lógica que el cocodrilo. ¡6! La paradoja de la omnipotencia. Y ahora prepárense, porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un dilema que desafía la esencia misma de la omnipotencia. Imaginen, un Dios todopoderoso decide entretenerse un poco y crear una piedra. Pero no cualquier piedra, una que ni él mismo pueda levantar. Y aquí es donde la lógica estalla en pedazos. Si Dios no puede crear tal piedra, entonces no es todopoderoso. Pero si puede crearla y no logra levantarla, nuevamente se encuentra con el límite de su poder. ¡Qué paradoja tan explosiva! Este dilema no solo pone en tela de juicio la idea de la omnipotencia, sino también la naturaleza misma de la fuerza y las limitaciones. Tal vez el verdadero poder no reside en hacer todo, sino en saber qué no hacer. Y ahora surge la pregunta del millón. Si incluso un Dios todopoderoso no puede escapar de esta trampa lógica, ¿cómo podríamos nosotros, simples mortales, evitar caer en ella? Y ahí están ustedes, pensando en este rompecabezas, mientras que, en algún lugar, un Dios todopoderoso sonríe. Y quién sabe, quizás ya haya creado esa piedra, solo para ver cómo se rompen sus cabezas intentando resolver el enigma. ¡7! La paradoja del ladrón silencioso. Y ahora, una tarea para tus pensamientos nocturnos, o para perder un poco la cabeza en silencio. Imagina que tienes un bote de pintura, una pintura magnífica, brillante, vibrante. Tomas una gota de esa pintura y la reemplazas con una gota de otro color. Bah, solo es una gota, pensarás. Pero ahora imagina que repites este proceso una y otra vez, sin detenerte. Entonces surge la pregunta, ¿en qué momento ese bote de pintura deja de ser el mismo que al principio? ¿Cuándo su esencia, o su alma, por así decirlo, se desvanece? Esta paradoja es como un pequeño ladrón que, gota a gota, roba algo esencial sin que lo notes.
Nos obliga a reflexionar sobre dónde trazamos la línea entre lo que era y lo que es ahora. Tal vez los cambios sean tan diminutos que apenas los percibimos. Pero un día, mirarás ese bote de pintura y te darás cuenta. Ya no es el mismo. Así que aquí va una pregunta para ti. Si todo a nuestro alrededor cambia gota a gota, ¿queda algo en el mundo que realmente sea permanente? ¿O somos todos, en el fondo, como esos botes de pintura en constante transformación? Respuesta no hay, pero al menos tienes un buen motivo para reírte, o quizás para llorar un poco. Conclusión. Bueno, amigos, hemos recorrido juntos estos 7 paradójicos laberintos, donde en cada paso nos esperaba un nuevo desafío para la mente. Pero, ¿saben qué es lo más fascinante? Las paradojas no son solo juegos intelectuales. Son espejos que reflejan no solo el mundo, sino también a nosotros mismos. Cada una de estas paradojas nos lanza preguntas sobre la lógica, la razón y quizás lo más importante, sobre nuestra propia naturaleza. ¿Por qué estas trampas mentales nos atrapan tan fácilmente? Tal vez porque nos recuerdan que el mundo no es tan simple como nos gustaría creer. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál de estas paradojas hizo que su mente diera vueltas? ¿El mentiroso que juega con la lógica? ¿Aquiles que nunca alcanzó a la tortuga? ¿O tal vez el bote de pintura que cambió silenciosamente su esencia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Tal vez, justamente su idea sea la clave para resolver uno de estos enigmas. Y mientras tanto, sigan haciéndose preguntas, porque en ellas se esconde más verdad que en las respuestas fáciles.